porque el profe no acepta mi trabajo. El trabajo. Ahora más impresionante que nunca. Audio Jungle. Audio Jungle. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Hoy vamos a hablar de desculturalizar la cultura de Víctor Beach de 2014. Comenzamos. Primero vamos a hablar quiénes son las integrantes, y las integrantes son Barona Cabrera Dana, Canaza Pauca Paola, Gastón Rime Angie, Mayor Cuadros Lucía. Vamos a iniciar hablando sobre diferencia. Una de las preguntas que se podrían hacer mayormente es cómo podríamos articular una política cultural que respete la diferencia y que al mismo tiempo no caiga en el relativismo situado en el corazón mismo de los impulsos populistas. Mayormente, estas preguntas se hacen cuando el tema de la cultura es el tema de la formación de identidades sociales y el de su legitimación en el espacio social. Estas preguntas también son inevitables para cualquier proyecto emergente de trabajo en cultura. En ese sentido, una manera de superar, por así decirlo, el relativismo consistiría en la observación del funcionamiento del poder, que quiere decir que cuando éste se encuentre hondamente asentado al punto de pretender pasar desapercibido. También podríamos decir o explicarlo mejor que sería asumir la heterogeneidad y la diferencia como categorías básicas de las políticas culturales, que implican la opción por observar los antagonistas sociales, para visibilizar las relaciones de poder que se producen entre las diversas culturas. Pero lo cierto es que la cultura no siempre está en contacto con otras. Por así decirlo, o para que se entienda mejor, podríamos decir que si no se encuentra esta internamente diferenciada. Es decir, que resulta muy difícil hablar de un sujeto cultural unificado, como si todos los miembros de una cultura fuesen homogéneos y estuvieran determinados por los mismos tipos de condicionamientos. Por dar un ejemplo, diríamos que no es lo mismo ser parte de la cultura occidental desde la posición masculina que desde la femenina. Tampoco es igual participar de ella como propietario o como desposeído. También podemos decir que si la cultura, o mayormente dicen que la cultura es siempre un espacio de lucha. Las culturas, lejos de ser uniformes y estructuradas, son una manera oclusiva. Son siempre universos que se encuentran cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, no se quedan estáticas. En este sentido, hoy en la actualidad se cuestiona mucho la idea de una cultura localizada por las intensas movilizaciones migratorias y también por el propio desarrollo del capitalismo. Las culturas se han interconectado entre sí. Así ya no se puede asociar un espacio social determinado con una cultura específica. Bueno, nosotros como sociedad no podemos continuar pensando que existen culturas puras y estáticas. El mundo es un lugar de movilidad donde las culturas son el resultado de muchas conexiones de tiempos, de tradiciones diversas y también de espacios. Todas las culturas se han formado en el medio de las fronteras.
pero las relaciones de poder han sido las encargadas de regularlas y presentarlas de una manera estable. Siguiente. Bueno, la cultura es un espacio de lucha por el significado hegemónico, vale decir, una forma de controlar la significación y sobre todo de intentar administrarla de acuerdo a determinados intereses. Para él, la dominación social se genera por la violenta acción de diferentes mecanismos coercitivos. Siguiente. Posible construcción de una política cultural. Tiene que ser considerado heterogeneidad y la visibilización que se encuentra subordinado en diversas razones. De esa manera no se puede construir políticas culturales en una opción sin ser planteado. Al mismo tiempo, queda inscrita en relaciones de dominación y poder, adoptando la jerarquía social y cultural. Siguiente, por favor. Bueno, no debemos asumir el multiculturalismo occidental como la meta del trabajo, pues como sabemos es solo una nueva estrategia de la hegemonía mundial que solo ha sido incluido algunos elementos de los oprimidos. Sin embargo, no debemos olvidar que la conciencia de la diferencia nunca puede prescindir de la crítica de las relaciones de poder que medían entre ellas. Actualmente, el discurso hegemónico ha encontrado este tipo de multiculturalismo una opción para pelear por las diferentes culturas, pero dejando intacta la hegemonía básica del sistema capitalista mundial. Actualmente, cuando nos referimos a lo cultural, no lo podemos relacionar con el abandono de un proyecto político, solo por las dudas del flujo del capital en el mundo contemporáneo. La reivindicación cultural de los grupos subalternos no sustituye la reivindicación económica. Ahora, hacia una politización de los relativismos. En América Latina se muestran dos problemas para el desarrollo de las políticas. El primero está relacionado con la inflación de la cultura. Este podría provocar otro tipo de reduccionismo. Por ese motivo debemos tener presente que la cultura no es autónoma y que se debe observar sus articulaciones con los factores económicos, políticos y sociales. Las políticas culturales. De una manera sirven para revelar las normas culturales que no están asociados a los patrones de poder. También implica optar por estrategias que deben ser a partir de la socialización temprana, como los espacios públicos y la escuela. De ese modo, la diferencia cultural se convirtió en el medio más legítimo, así estructurando la dominación en asumir la búsqueda de la liberación y de la igualdad social. Las políticas culturales. En suma, las políticas culturales deben servir para revelar cómo las normas culturales que nos han socializado corresponden a patrones de poder, pero más que nada para descontribuirlas, deslegitimarlas y para comenzar a construir otras nuevas. Por ello, apostar por políticas culturales más abiertas implica optar por estrategias que deben partir desde la socialización temprana, los espacios públicos y la escuela misma. Si bien la diferencia cultural se ha convertido en el medio más legítimo para detectar las luchas de poder,
Es necesario asumir que la pluralidad no está allí para celebrarse por sí misma, sino para fortalecer las identidades subalternas en su búsqueda de liberación e igualdad social. De todas formas, también podríamos decir que al igual que la política, la cultura se escapó de los recintos sagrados del poder, es decir, el palacio, el Congreso, el sindicato, y estalló en distintos lugares como la calle, la televisión, la casa, haciendo que emerja un conjunto de actores sociales cuya novedad reside en el modo en que estos se apropian de la palabra y de algunos de los símbolos administrados por el poder. Siguiente, por favor. Abrir espacios de verdadera participación popular y producir nuevas representaciones que generan una mejor visualización de las diferentes identidades existentes es la labor indelejable de las nuevas políticas culturales que nosotros merecemos como sociedad. Cuestionar y repensar y articular algunos cánones que gobiernan la significación de la vida en América Latina, entendiendo que la cultura no es solo el reflejo, sino un mecanismo de constitución. Siguiente.